Buenas. En este video realizaremos una introducción al tema DER. Vamos a aprovechar de conocer un poquito la herramienta que utilizo y que promuevo, que se llama Draw.io. Vamos a ver los diferentes símbolos o figuras geométricas que pueden aparecer en un DER y los tipos de atributos, restricciones, relaciones y entidades que nos podemos encontrar adentro de un DER. Bueno, comenzando por qué es un DER. Bien, recordemos que DER quiere decir diagrama entidad relación y es el DDL gráfico del MER. Estamos en el tema MER y este es el DDL gráfico, o sea, el lenguaje de definición de datos, por lo tanto, la estructura que va a tener nuestra base de datos. Se genera, como vemos, a partir de símbolos, a partir de un diagrama. Bueno, la herramienta Draw.io funciona igual que un documento de Google, está conectado a Google. Podemos hacer que cada diagrama que creemos se vaya guardando en el Drive y cada cambio que hacemos se va actualizando automáticamente. Donde dice acá, por ejemplo, último cambio, si yo ingreso una figura como esta que aparece aquí y con control Z la saco, me dice guardando y se guarda automáticamente, siempre y cuando estemos conectados a internet. Si no tenemos conexión a internet, no pasa nada porque también está la herramienta para hacerlo offline o fuera de línea. Y después cuando se conecte se sincroniza. Bueno, acá a la izquierda tenemos varios tipos de figuras geométricas o símbolos para colocar. Haciéndole clic nomás ya se ponen adentro. Hacemos clic a los que queramos, a las líneas, a las flechas. Van apareciendo ahí y las vamos cambiando de lugar para donde queramos. O las vamos moviendo. Con control Z las voy a borrar, así no interfieren. Y también tenemos muchísimos más símbolos. Bien, acá en cada uno de las opciones del menú tenemos un montón. Eso por un lado. Y después acá en la columna de la derecha nos entrega las opciones de cada uno de los símbolos, estas figuras. Por ejemplo, de una línea, ¿qué se puede modificar? Se puede modificar el tipo de línea, como dice ahí, si es doble, simple, con flecha. Bueno, todo esto, ¿no? Si queremos ponerle un puntito acá, por ejemplo, en los atributos usamos un puntito, que es este. Algo también útil, cuando hacemos esto con las líneas, que es simplemente tomarla y moverla para cualquier lugar, ¿sí? Cuando lo hacemos, viene por defecto redondeado, que es este. Bien. El redondeado no es lo más estético posible, así que siempre recomiendo poner el filoso, que vendría a dejar todo en ángulos rectos. Después a cada entidad o cada rectángulo también cambiar el color del fondo, si es que queremos color de fondo, relleno o no relleno. Por ejemplo, a esta agregación, cuando viene por defecto, viene así. Entonces, para hacer que se salga todo el relleno, simplemente lo saco. Bien. Y bueno, se va encontrando todo aquí a la derecha buscándolo. Hay más opciones también, Por ejemplo, lo que dice acá adentro se puede cambiar el tipo de fuente, el tamaño, si lo queremos subrayado o como queramos. A pesar de que no es un editor de texto, sino que es un editor de diagramas, igual en la parte textual tiene bastantes posibilidades. Bueno, eso por parte de la herramienta. Es gratuita, como les digo, y se puede guardar todo y actualizarse en el Google Drive. Bueno, vamos a comenzar a ver entonces dentro de todo este DER los tipos de atributos que existen. Empecemos por el atributo estructurado. Un atributo estructurado es cuando la información que contiene ese atributo se subdivide en subinformaciones o en subvalores. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Bien, este que está aquí abajo que dice nombre, el nombre del médico, se subdivide en 4 valores porque estamos guardando el nombre completo, los 2 nombres y los 2 apellidos. En este caso, atributo estructurado o también llamado atributo compuesto se puede usar para lo que necesitemos que se subdivida en subvalores. Como por ejemplo, si queremos saber la ubicación de donde se encuentra el paciente, podríamos decir, bueno, la ubicación va a ser igual a
el país, el departamento, la calle, el barrio, el número de puerta, la esquina, y cada uno de esos valores sería uno de esos valores del atributo estructurado ubicación. Bien, otro tipo de atributo, multivaluado. ¿Qué nos permite el atributo multivaluado? Guardar muchos valores del mismo tipo. Ejemplos tenemos aquí en teléfonos, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que es un atributo multivaluado? Porque tiene un asterisco a la derecha, ¿sí? A mí me gusta además terminarlos en plural, que diga teléfonos. Entonces la S también indica que va a ser multivaluado, pero lo más importante es cuando ponemos, perdón, el asterisco, que eso sí quiere decir que ese atributo va a ser multivaluado. Bien, acá tenemos uno, a ver si acá tenemos otros teléfonos multivaluados. Bien, y bueno, como vemos, teléfonos puede ser multivaluado. Por lo general, cuando se quiere guardar muchos teléfonos, ¿no? Si es uno solo, no, se pone un atributo común y corriente como este y listo. Atributo determinante es el que hace único a cada uno de los elementos que forman parte de un conjunto. Por ejemplo, el conjunto hospitales, el conjunto salas, tiene atributo determinante. El conjunto laboratorio, van a haber muchos laboratorios y cada uno de ellos tiene que ser único en la base de datos para poder identificarlo fácilmente y rápidamente. Y además es imprescindible. Entonces, todas las entidades tienen que tener atributo determinante. Por lo menos un atributo determinante. Podría llegar a tener dos. Porque si estamos haciendo, por ejemplo, una base de datos a nivel mundial y queremos colocar la entidad persona, ¿cómo hacemos que cada persona sea única en el mundo? Porque si a cada persona le ponemos el atributo cédula de identidad, ese atributo lo va a hacer único dentro de cada país, pero no dentro de todo el mundo. Entonces podríamos usar como atributos determinantes a esos dos valores, el nombre del país y el número de cédula. Con esos dos atributos como determinantes podríamos hacer única a cada persona en todo el mundo. Bien, cada una de las entidades tiene que tener atributo determinante para que cada elemento sea único. Esos son los tres tipos de atributos que podemos tener en un DER. Vamos a tipos de restricciones. O sea, por un lado, restricciones de cardinalidad. ¿Qué nos dice la cardinalidad? Nos dice la cantidad de elementos que se van a poder relacionar de un conjunto con elementos de otro conjunto. En este caso nos está diciendo que un hospital se va a poder relacionar con muchas salas. La n viene del conjunto de los naturales, o sea, todos los enteros positivos más el 0. Y en este caso que hay un 1, nos está diciendo que una sala se va a poder relacionar con un hospital. Bien, también hay relación, o sea, cardinalidad n a n, 1 a 1, ¿sí? También puede haber. Y otra parte de la restricción de cardinalidad es este puntito que vemos aquí arriba. Este puntito que nos dice que todos los elementos de esta entidad están obligados a relacionarse con al menos un elemento de esta entidad. ¿Tá? Esas vendrían entonces, a ser entonces las restricciones de relación que tienen que ver con la cardinalidad, la cantidad de elementos que se relacionan de un conjunto con otro conjunto o de una entidad con otra entidad. Bueno, restricciones de entidad. La restricción de entidad que tenemos ahí visible es el atributo determinante. Es una restricción. Es por eso que este atributo además no puede ser nulo. Cuando vayamos a crear un hospital dentro de la base de datos o vayamos a ingresarlo, este dato tenemos que colocarlo obligatoriamente. No puede ser nulo. Y además tiene que ser diferente a todos los demás. ¿Tá? Eso es una restricción que estamos colocando. Todo se puede ver visualmente. Bien, eso es lo bueno que tiene el DER, que visualmente podemos ver toda la estructura de la base de datos, pero hay que saber qué es cada cosa para poder entenderla, ¿no? Lo mejor posible. Bueno, y por último las RNE,
que son las restricciones no estructuradas. Aquí, por ejemplo, coloqué 3 RNE, que más adelante las voy a explicar, pero por lo menos sepamos que es el otro tipo de restricción que existe y que puede haber en un DER. A veces no, depende de qué pase en el DER para ver si hay que poner RNE o no. Bueno, tipos de relaciones. El primer tipo de relación que vamos a ver es la autorrelación, que es cuando una entidad, sea cual sea, se relaciona consigo misma. Acá vemos algún tipo de entidad que se relacione, o alguna entidad que se relacione consigo misma. Bueno, yo puse hospital. Que hospital sea una entidad que se relacione consigo mismo. En este caso, como un ejemplo nada más, puse que hospital presta algún insumo, algún recurso a otro hospital. Entonces no tenemos que hacer dos entidades, porque es la misma. Como toda relación, tiene que tener cardinalidad. Entonces, N a N quiere decir que un hospital le puede prestar a muchos hospitales y un hospital puede recibir de muchos hospitales. ¿Tá? Esa vendría a ser una autorrelación que además tiene atributos de relación, como vemos aquí. ¿Tá? Un atributo multivaluado. Este atributo que está dentro de la RNE, que lo podría explicar ya que estoy. Este atributo simplemente pregunta si se devolvió el insumo que se prestó, o los insumos, porque insumos es multivaluado. Entonces, devuelto va a tener solamente dos opciones, y ya lo sabemos, porque algo es devuelto o no es devuelto. Y cuando ya tenemos ese tipo de certezas, esto se llama un atributo enumerado. Entonces, los atributos enumerados son los que pueden tomar valores ya claros, un rango de valores ya definido. En este caso, el rango de valores ya definidos son estos dos, sí o no. ¿Y cómo se pone la RNE? Se pone el nombre del atributo, tal cual lo pusimos acá arriba, es igual, abrimos un conjunto y ponemos los elementos posibles que puede llegar a tomar, o sea, los valores posibles que puede tomar este atributo. Cada atributo va a terminar siendo una variable. Entonces va a poder tomar o sí o no. Y ya estamos entregando esa restricción. Bien, por medio de un atributo enumerado, también estamos entregando una restricción. Bien, en autorrelaciones, lo que me olvidaba. Cada parte de una autorrelación debe tener un rol. Alguna acción que tiene en esta autorrelación. Entonces, uno de los dos hospitales es el que recibe el o los insumos, y el otro hospital es el que entrega el o los insumos. Guardamos la fecha de cuando se entregaron, cuando se hizo ese préstamo, y después ponemos devuelto sí o no. Me pareció apropiado y además ayuda para ver un atributo enumerado. Apropiado saber si eso fue devuelto o no fue devuelto. ¿Ah? Bueno, relaciones múltiples. Relaciones múltiples no está aquí diagramado, pero voy a explicar cómo es, que es cuando una relación está relacionando a más de dos entidades. Imaginemos que, por ejemplo, esta entidad también esté conectada a esta relación. Eso se llama relación múltiple. ¿Por qué no lo puse? Porque no es recomendable. Si en algún momento nos encontramos con esa situación, lo más apropiado es generar una agregación, que es esto que está acá en rojo. Bien, de esa forma resolvemos los posibles futuros inconvenientes que nos va a dar una multirrelación y los resolvemos con una agregación. Como ahora vamos a ver tipos de entidades, porque ya vimos los dos tipos de relaciones que existen, ahora vamos a ver tipos de entidades. Y entramos en el primer tipo de entidad que vamos a ver, que es agregación, que es esto mismo que está en rojo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando queremos generar una agregación, es cuando vemos que dos entidades que se van a relacionar en algún momento, luego se van a relacionar con una tercera entidad. En este caso, los médicos que atienden pacientes generan diagnósticos.
Entonces, para no conectar directamente diagnóstico con atiende, que ahí se podría armar un relajo, porque a veces, por ejemplo, no se generan diagnósticos. Se podría generar diagnóstico, pero a veces no. Depende de cómo fue la consulta con el paciente, en este caso. Para no obligar a nada de eso y resolver cualquier futuro inconveniente, primero hacemos una agregación con lo que tiene que pasar primero. ¿Está usando la lógica? ¿Qué tiene que pasar primero? ¿Que el paciente genere diagnóstico? ¿Que el médico genere diagnóstico? ¿O que el médico atienda a un paciente? Lo primero que tiene que pasar es que el médico atienda a un paciente, y ahí generamos la agregación, para que luego se vea si se relaciona esta agregación con esta otra entidad que es diagnóstico. No es obligatorio. Como no hay un puntito acá, como sí lo hay acá, no estamos obligando a generar un diagnóstico cada vez que un médico se atienda con un paciente. Bien, esa es una agregación. A partir de que se crea, se comporta como una entidad. Entonces, en este caso se relaciona con otra entidad. Lo que no puede tener son atributos propios de la agregación. Eso no. Los atributos son los que tienen las entidades y las relaciones. Además, podemos ver que esta agregación se relaciona solamente con esta entidad porque es la única que se conecta con la agregación. Aquí. ¿Tá? Como vemos, esta línea sigue de largo, esta sigue de largo y esta sigue de largo. Así que para lo único que está esta agregación es para relacionar esta relación con esta entidad. ¿Bien? Bueno, otro tipo de entidad. La débil. No, perdón. Vamos a ver primero categorización. Tipo de entidades categorizadas. ¿Qué vendría a ser eso? Tomar el conjunto, este conjunto, que es una entidad, conjunto de elementos, y subdividirlos en subconjuntos de elementos. Bien, no tiene nada que ver con atributo, ¿sí? Aunque conceptualmente parecen lo mismo, no es lo mismo subdividir un atributo que subdividir a una entidad. Como vemos aquí, el símbolo que se utiliza es un triángulo, bien, donde se suele poner adentro es, porque puede ser o esto o lo otro. ¿Quién puede ser esto o lo otro? El médico. En este caso, un médico puede ser contratado o tercerizado. ¿Ah? Entonces, para subdividir una entidad en subentidades, hacemos una categorización, una categoría de tipos de esta entidad. ¿Cuándo se hace una categorización? Cuando cada una de esas categorías va a guardar información única de esa categoría. Si no va a guardar información única, no es necesario hacer la categorización, sino que ponemos un atributo que diga, por ejemplo, tipo de médico. Pero si queremos que cada tipo de médico además guarde una información, como por ejemplo el número de contrato para los contratados y el RUC para los tercerizados, tendríamos que hacerlo así. Y si queremos poner más atributos, podemos poner todos los que queramos y luego de cada uno también se va a poder hacer una categorización, una agregación, una relación. Lo que se desee, se puede hacer cualquier cosa de cualquier cosa que veamos aquí adentro, por lo menos de lo que estamos viendo. Bueno, por último, sí, la débil. La entidad débil la tenemos acá arriba. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo visualmente uno se da cuenta que hay una entidad débil? Por cómo está el atributo. Acá vemos que el atributo está subrayado, pero es un subrayado punteado. Eso ya visualmente nos dice, esta va a ser una entidad débil. ¿Por qué Sala se convirtió en entidad débil? Porque Sala se identifica con el código, que el código vendría a ser el número de Sala. Sala 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Si lo dejamos como atributo determinante de una entidad común, no van a poder haber dos salas 1. Pero al mismo tiempo sabemos que si vamos a otro hospital, va a haber otra sala 1. Entonces, para hacer que la sala 1 de este hospital sea distinta a la sala 1 de otro hospital, lo que hacemos es hacer
que esta entidad se transforme en una entidad débil de esta. Esta pasa a ser la fuerte. Entonces, sabemos que esta es débil, pero ¿cómo sabemos que es de esta? Bueno, porque hay otras dos características que también se deben cumplir. Por un lado, este símbolo de totalidad. Bien, tenemos que obligar a que cada una de las salas que se ingresen a la base de datos se relacionen directamente con algún hospital. Y además, la cardinalidad, que siempre va a ser n a 1, n del lado de la débil y 1 del lado de la fuerte. ¿Tá? Uniendo estas tres características, o sea, totalidad, la cardinalidad y el subrayado punteado, es que sabemos todo con respecto a esta entidad débil. Bien, primero que nada, ¿qué es débil? ¿Y es débil de quién? De esta. Porque si no, podría ser débil de esta, por ejemplo. ¿Tá? De paciente. Pero no, nos damos cuenta por esos otros dos dibujos. Entonces, en casos similares que nos pasen en cualquier otra realidad, vamos a poder hacer entidades débiles de esa forma y resolver esa complicación, ¿tá? Que puede pasar en muchísimas situaciones similares. Bueno, lo último, las RNE. Este de devuelto ya lo vimos. Revuelto no, devuelto, perdón. El atributo devuelto tiene dos posibles valores porque es un atributo enumerado, entonces le pusimos entre llaves todas las posibilidades. Si el atributo se llama, por ejemplo, días de la semana, pondríamos entre llaves lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Si el atributo se llamara días laborales, pondríamos los días que se trabaja, que por lo general no son los 7 días de la semana. Y bueno, y después tenemos otras dos RNE. ¿Por qué? Porque toda autorrelación, esto que vimos hace un rato, genera RNE. Siempre. ¿Y qué es lo que tenemos que decir en la RNE? Que un hospital no le puede prestar a sí mismo. No se puede prestar a sí mismo. ¿Y cómo escribimos eso? Lo escribimos utilizando nomenclatura matemática de teoría de conjuntos. Este pretende ser el símbolo de para todo, que es lo que encontré en la tabla ASCII. Entonces, para todo H, ¿qué es H? Es un elemento al que le pusimos como nombre H, pero podría llamarse de otra manera. Bien, se suele poner la primera letra del nombre de la entidad. ¿Tá? Entonces tomamos un elemento de la entidad. Para todo H que pertenece al hospital, la relación de H con H no puede pertenecer a la relación presta. Es lo que estamos diciendo en nomenclatura matemática de teoría de conjuntos. Bien, un hospital no se puede prestar a sí mismo, porque este H y este H es el mismo. Bien, entonces el mismo elemento no se puede relacionar dentro de esta relación. Y otra cosa que genera siempre RNE es el tipo de entidad agregación. La agregación siempre va a generar RNE. ¿Por qué? Porque tenemos que explicar que para que se genere un diagnóstico, primero que nada, un médico tuvo que haber atendido a un paciente. Eso es lo que tenemos que explicar. ¿Y cómo lo explicamos en nomenclatura matemática de teoría de conjuntos? Lo que hacemos siempre es primero tomar un elemento de cada entidad. En este caso, en la restricción anterior, como teníamos una sola entidad, tomamos un solo elemento de esa entidad. Acá tenemos tres entidades. Así que hacemos lo mismo, pero con cada una de las entidades. Para todo M perteneciente a médico, para todo P perteneciente a paciente, para todo D perteneciente a diagnóstico, la relación, que esta es una relación que está entre paréntesis curvos, donde uno de los elementos es una relación, que es esta, atiende, y relaciona a M con P, entonces, la relación MP con D, que es este, pertenece a genera, que es esta relación, si, y este es un si condicional, como el if, si MP pertenecen a atiende. ¿Bien? Entonces,
Esta relación va a relacionar estas tres entidades si primero esta relación relacionó a estas dos. ¿Está? En el orden de acontecimientos, como en el mismo orden que hicimos la agregación cuando hablamos de cómo se haría la agregación. En este caso genera, entonces, va a ser la relación que va a obtener más datos. Bien. Acá, por ejemplo, es todo n a n. ¿Está? Atiende es n a n y genera es n a n. Entonces, atiende, por un lado, va a heredar o a recibir el atributo determinante de paciente, el atributo determinante de médico y además el atributo que ya tiene, que es la fecha en la que el médico atiende al paciente. Esos tres valores van a ir también a la relación genera. ¿Sí? Hay dos fechas, pero bueno, tal vez el médico atendió al paciente en distintas fechas y en tal fecha generó el diagnóstico. No tiene por qué ser exactamente igual que todas las otras o la misma que la otra. Bien, entonces no hay ningún problema. Esos tres valores van para esta relación, además de esta otra fecha, y además genera va a recibir este atributo que es el código del diagnóstico. ¿Tá? Entonces esta es la relación que va a terminar teniendo, va a terminar uniendo a todo esto cuando todo esto se necesite unir en la base de datos, cuando se necesite. Bien, bueno, de esa forma entonces vimos todos los detallecitos que pueden aparecer en un DER. Bien, bueno, continuamos entonces con el siguiente video para ver el primer ejercicio. Hasta luego.